Hola, muy buenos días. Hoy 17 de agosto quiero hacer un homenaje y rendir un homenaje a todos los médicos veterinarios o tecnistas del mundo. Son profesionales muy loables en una carrera que tiene que ver con muchos años de antigüedad. Una carrera que se desenvolvió prácticamente desde el origen de la civilización del humano y los primeros contactos que tuvieron que ver con los animales. Actualmente somos la base y la raíz de la salud del mundo. Y vamos a ver por qué. Hoy hablaré acerca del origen, la historia y los alcances de la medicina veterinaria. El origen de la medicina veterinaria se remonta a la época en que los primeros hombres que vivieron junto a los animales sintieron el impulso de cuidarlos y sanarlos de sus dolencias debido a la necesidad de utilizarlos como alimentos, el trabajo diario, la guerra y como compañía. El origen de la medicina veterinaria va de la mano con el origen del hombre. Los primeros humanos fueron cazadores nómadas del Neolítico que se alimentaban con sus presas y por la importancia que tenían para su supervivencia, algunos animales eran considerados como deidades, quedando artísticamente grabados en pinturas rupestres. En Egipto, los animales fueron parte de la mitología ancestral de la predinastía hace aproximadamente 7000 a 4000 años antes de Cristo, con las representaciones del toro sagrado que encarnaban el ciclo de la creación, muerte y resurrección. Esta asociación divina quedó plasmada en jeroglíficos y pinturas que representaban el nacimiento de terneros y cabritos que evidencian un conocimiento de obstetricia. Fue ahí donde surgió la medicina racional como algo no místico y atesorado empíricamente, que tenía como finalidad disminuir la sintomatología del animal enfermo, así como cuidar a los animales al nacer con medidas médicas y algo de cirugía. Los primeros antecedentes, donde se mencionan enfermedades de los animales y sus tratamientos, se encuentran en los papiros de Everest y Cajun 1900 años antes de Cristo, donde se describen enfermedades de los ojos, pero también casos de bovinos caracterizados por convulsiones, rigidez y postración. Pero además dictan medidas de higiene y prevención de enfermedades mediante la limpieza del cuerpo, ropas, casa y alimentos. Pero, ¿cómo actuaban los médicos egipcios de animales? Primero recitaban una plegaria que era un verdadero sermón contra el mal. Luego, hacían una palpación rectal para detectar fiebre en el animal y con la otra mano rascaban la espalda. Y si iba acompañada de dificultad para respirar, después de las oraciones se le bañaba con agua fría y se aplicaban esencias aromáticas en ojos, abdomen, pecho y piernas. Por último, le daban un baño total de agua fría y se hacía una sangría. La castración y el descorde eran prácticas tanto en el Bos taurus como en el Bos indicus, ya que los bueyes y el arado fueron muy importantes en la agricultura y los gansos, patos, cabras, cerdos, caballos, dromedarios y búfalos de agua constituyeron una fuente importante de alimentos y fuerza para el trabajo agrícola. En el Código de Hammurabi, del Imperio Babilónico en Susán, Irán, está escrita la primera compilación moral que señala un marco legal para la protección de los derechos individuales del hombre e incluían aspectos sociales tanto de medicina, agricultura y los animales. En el párrafo 224 dice: si el médico de animales ha tratado a un buey o a un asno de un mal grave, el dueño de dichos animales dará al médico a título de salario un sexto de ciclo de plata. Para las culturas mesopotámicas, los perros de caza también eran muy importantes y se estableció en el código de Shuna qué hacer ante un perro con rabia. En caso de que un perro mordiera a una persona y ésta moría, se multaba fuertemente al dueño del animal rabioso. Para la cultura persa, el caballo era importante. La caballería persa fue famosa. Basta recordar sus generales Ciro, Darío y Alejandro Magno. A esa cultura debemos el primer manual de hipatría, redactado allá por los años 1400 a.C. En China se cuenta la mítica historia de un médico veterinario cirujano curador de caballos llamado Ma Xing Wang, quien curó a un dragón con acupuntura y licores.
y debido al éxito obtenido, siguió curando a otros dragones de la zona. Las primeras evidencias de la medicina veterinaria en China se remontan a los cadres o médicos de bovinos y porcinos, allá por los años 259 a 210 a.C. También existían los sacerdotes de caballos, quienes los trataban de sus males y reconocieron 36 enfermedades que escribieron en caparazones de tortuga. En el manual del gobernador Chon Li, 771 años antes de Cristo, se indicaba la existencia de un departamento de medicina veterinaria que entregaba un título equivalente al de médico veterinario, que le autorizaba para curar los caballos militares. La figura de la medicina veterinaria china fue el aristócrata Sun Yang, quien poseía una gran habilidad para tratar caballos. Tenía conocimientos de anatomía, fisiología y patología equina. Él decía que los conocimientos se adquirían no leyendo libros, sino que por un profundo estudio del animal. Sun Yang es considerado el padre de la acupuntura veterinaria al describir 77 zonas de la superficie corporal de los animales para aplicar la especialidad de acupuntura. En la India, los animales han jugado siempre un papel importante en su historia y son poseedores además de una filosofía de gran pacifismo y humanismo. Allá por los años 232 a 269 después de Cristo, Ashoka emitió dos edictos importantes. Uno prohibió el sacrificio de animales y el otro reguiaba la aplicación de medicamentos tanto para las personas como para los animales. En esa época nacen los primeros hospitales para animales llamados panjápoles, o lugares donde iban los animales enfermos o accidentados. Quienes estaban a cargo no eran propiamente veterinarios, aunque sabían curar fracturas y otros males. Estos hospitales para animales se desarrollaron antes que los hospitales para personas. Los elefantes y los caballos fueron fundamentales en el desarrollo de la India y demandaban veterinarios competentes. Su oficio y el manejo integral de los elefantes estaba descrito en el Arthashastra, que era un manual gubernamental escrito entre los años 300 a.C. y 300 después de Cristo. La elefantología de Palakapaya describe 315 enfermedades, entre ellas dos formas de tuberculosis de los elefantes, una debilitante y la otra pulmonar. La medicina veterinaria ha evolucionado a través del tiempo en diferentes etapas. Lipátrica en la época de los griegos y romanos, la helveitería y mariscalía en los siglos XVI al XIX y la medicina veterinaria desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días. Cuando los españoles llegaron a América, arribaron los diferentes ganados y la helveitería. El primer tratado que se conoce sobre esa práctica es el libro de la helveitería, escrito en 1578 por Juan Suárez de Peralta, en el cual describe las características de las enfermedades de los animales basados en el examen de orina y las sangrías como método de curación. Una fuente valiosa en la última etapa de la época colonial fue la Gaceta de Literatura, publicada por el jesuita mexicano Antonio Alzate, considerada una de las primeras publicaciones científicas en México. En ella se trataban diferentes temas científicos y la modernización pecuaria de los últimos años de la edad en la Nueva España. Además, temas como memoria sobre la grana cochinilla, historia natural sobre la producción de lana, historia natural de las abejas, uso de la alfalfa para alimentación de ganado, la crianza de peces, alimentación de puercos con bellotas, incluso un ensayo sobre la posibilidad de introducir camellos a México para sustituir a las mulas en los viajes de la Ciudad de México a Oaxaca, firmado por José Mociño. En 1804, Humboldt, en su ensayo político y económico del Reino de la Nueva España, describe cuál era el estado de hasta esos años guardaban las producciones del reino animal en la Nueva España. Después de la independencia de México, aparecieron los seminarios de agricultura en 1840 y en 1843 Lucas Alamán publica su libro Historia de México, en la cual describe el proyecto de industrialización del país
e indirectamente describe la ganadería de ese tiempo. Don José Antonio López de Santana, el 17 de agosto de 1853, después de múltiples intentos que chocaban con todos los prejuicios sociales y las circunstancias políticas de nuestro país, decretó la fundación de la Escuela de Medicina Veterinaria en el antiguo Hospicio de San Jacinto, quedando así establecida la carrera de veterinario en la escuela llamada de Agricultura y Veterinaria, siendo la primera escuela en el continente americano. Esta escuela, como todos los establecimientos educativos de esa época en México, sufrió las consecuencias de los cambios políticos y desniveles económicos de los gobiernos que le sucedieron. No fue sino hasta el año 1877 en que los diferentes sectores de la producción agrícola, el incipiente ejercicio de la sanidad pública y el desarrollo de la industria exigieron médicos veterinarios suficientemente preparados para ejercer en estas diversas ramas. En 1883 se adoptó un nuevo plan de estudios en el que se incluyeron asignaturas importantes como la microbiología, y corresponde a esta escuela el honor de ser la primera en aceptar y difundir las nuevas bases establecidas por Pasteur y sus discípulos en años anteriores, y sobre las que descansa en gran parte el conocimiento actual de las enfermedades y su tratamiento. Así, los veterinarios mexicanos de aquella época, lo mismo que los de las escuelas de Lyon y Alfort en Francia, fundadas en 1761 y 1764 respectivamente, colaboraron con Pasteur y apoyaron con lealtad y entusiasmo sus descubrimientos. Por aquel entonces, los médicos veterinarios mexicanos, al mismo tiempo que en Europa, descubrían la triquinosis del cerdo, entre otros muchos padecimientos de los animales. La institución perduró hasta 1914, año en que se cierra, pero 2 años más tarde se abre como Escuela Nacional de Veterinaria y en 1918 se le añade el término de medicina, quedando como Escuela Nacional de Medicina Veterinaria. Esta institución estuvo adscrita alternativamente a la Secretaría de Fomento y a la Secretaría de Instrucción Pública hasta 1929, año en que se incorpora a la UNAM. Y en 1949, después de una larga campaña de parte de los zootecnistas, se transforma en Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y años más tarde, en 1969, gracias al empeño del equipo de trabajo del doctor Pablo Sierol, la escuela se transforma en facultad. A partir de esos años, se comenzaron a fundar otras escuelas de veterinaria en nuestro país, Tamaulipas, Yucatán, Tabasco, entre otras, también con excelente prestigio a nivel nacional e internacional. Pero, ¿sabías que el trabajo de los médicos veterinarios o tecnistas no se limita al cuidado y atención de mascotas? Su labor va más allá. Son los encargados de vigilar la sanidad de los animales que habitan y se producen en el país. Algunos trabajan en beneficio de los animales silvestres en zoológicos, centros de investigación y universidades. Otros en la industria pecuaria, en plantas de alimentos balanceados para ganado y mascotas, en la fabricación y distribución de medicamentos para uso veterinario, y otros más velan por la salud y el bienestar de los caballos en clubes ecuestres, hípicos, hipódromos y en la charrería, nuestro deporte nacional. El trabajo de los médicos veterinarios como oficiales de sanidad en puntos de inspección en carreteras, puertos, fronteras y aeropuertos de ingreso al país es de suma importancia. Inspeccionan cargamentos comerciales de alimentos y equipaje de turistas, con el apoyo de perros adiestrados, y también cuando ingresan al país, animales de competencia o exhibición en justas deportivas y otros eventos. En la red de laboratorios y centros nacionales de referencia de Senacica, trabajan en el diagnóstico de enfermedades, mientras que otros colaboran en campañas sanitarias y programas para la sanidad de aves, bovinos, cerdos y otras especies dedicadas a la alimentación humana. Son vitales en la atención de emergencias sanitarias, pues tienen en sus manos la responsabilidad de diseñar estrategias y campañas para proteger de plagas y enfermedades los animales de consumo. Los médicos veterinarios están presentes en los establecimientos TIF para vigilar que el proceso de los productos cárnicos que se apegue a las normas de inocuidad establecidas
y verificar que los animales que se procesen en las plantas sean sanos. En el campo de la conservación de las especies, los veterinarios tienen gran influencia, ya que en las áreas naturales protegidas, su apoyo en el monitoreo, cría y cautiverio, rehabilitación, reintroducción en la vida silvestre y el seguimiento posterior de especies, que implica la evaluación de la adaptación de los ejemplares liberados a su nuevo hábitat, además de su influencia en la creación y desarrollo de las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, o UMAS, donde se da continuidad a los procesos evolutivos de las especies silvestres y a la generación de servicios ambientales. Y muchos, muchos más, dedicados a la clínica privada tanto de grandes y pequeñas especies en ranchos, granjas porcinas, avícolas, piscícolas, establos y clínicas veterinarias y hospitales en las ciudades. Por esto, los médicos veterinarios o tecnistas son los profesionales que nos encargamos de velar por la salud del mundo. Felicidades, colega, en su día. Muchas gracias.